Continuamos con esta charla con Claudio Munda y en esta segunda parte vamos a hablar con él un poco de su etapa como DJ, además del inicio de su estudio. Es así que los invito a continuar viendo la charla con el señor Claudio Munda. Bueno, Claudito, continuamos acá con esta charla. Me encantó lo que estábamos diciendo. Eh, ese paso entre el locutor puro y después la llegada de la tecnología un poquito, pero hablando de todas las cosas que hiciste, y no sé si esto va a ir ahí en orden cronológico, pero tenés también una parte de DJ, además de la locución. Esa también es una pasión, viene ahí con todo lo demás. Yo creo que de alguna manera todo va de la mano, Claro, porque uno tiene el gusto por la locución, tiene el gusto por la música. No significa que estás obligado a trabajar como DJ, pero sí se dio que estuve trabajando durante 10 años consecutivos en un salón de fiesta, que es bastante, 10 añitos, claro. y como DJ fijo. Sí, Estaba cerca de mi casa, me venía bárbaro. bueno, claro. Y al mismo tiempo se daba por ahí algún trabajito particular en alguna fiesta, en en algún otro salón de fiestas o en algún club o en alguna casa. eh, y bueno, entonces lo iba alternando. Y eso lo hice bastante tiempo, pero no de muy joven, ¿eh? Eso yo lo Ah, ok, hice, claro, te agarró no, más. no, no. Eso Mira yo lo vos, hice, si no me equivoco, en el salón de fiestas creo que estuve del 83 al 92. Esos fueron los 10 años claro. que estuve, pero no era un adolescente. Lo hice ya de más grande. Claro, Y, sí, y claro, está de alguna manera vinculado. Uno empieza con sus equipitos mínimos, claro. eso sí, cuando era más En joven. aquel tiempo, ¿cuáles eran los equipitos mínimos? Porque tampoco es tan fácil. No, mirá, si yo te cuento, tengo a 2 metros míos las bandejas giradiscos que usaban en aquel entonces. Oh, qué hermosura, no te Y puedo estoy creer. hablando de y 40 años. Claro, Eh, las tengo todavía acá porque como tengo mucho material en vinilo, claro, no solo de cuando trabajaba como DJ, sino posteriormente, cuando ya siendo locutor participaba en algún programa, sí. aunque no fuera propio, por ahí participaba en algún programa y colaboraba con la musicalización. Entonces tengo mucho material también de difusión de aquella época. Claro, porque en aquella época te mandaban los vinilos que eran solo Sí, para compartir lo que el artista estaba promocionando. Como hoy te hacen era un demo y te material lo mandan, antes te exclusivamente, mandaban el vinilo. era material exclusivamente de difusión que en su mayoría se trataba de compilados, es decir, de intérpretes varios, donde Ah, seleccionaban y reunían ahí, concentraban en ese disco los temas que sonaban en ese momento, que iban a terminar sonando en ese momento, porque eran recién lanzados. claro, Es decir, era en cuestión de semanas, por no decir días, que iban a pasar a ser hits, mirá pero vos. ya se perfilaban. Y bueno, ese material, lógicamente, por coincidir la época, también lo usé mientras trabajaba como DJ. Tremendo. Y eso es toda una cantidad de discos que me quedaron. Y bueno, ahora los estoy digitalizando para tenerlos guardados en la computadora. Claro, claro. No, no, porque además si no, hoy es más difícil de poder escucharlos, ¿no? Hoy, Y es que, que casi no hay tiempo. viste que, claro, o te compras una compu y ya ni disquetera te trae, ya ni siquiera No, te dan la posibilidad. no, los autos ya no traen reproductor de CD Claro, y únicamente MP3 a través de claro. un pendrive. Entonces no hay forma de No hay reproducir manera, otro claro, material. sí.
Sí o sí la tenés Claro, que bajar. sí, sí, sí. Qué hermosura, qué lindo. Y mucho material acumulado que, inclusive todo el otro material que yo ya tenía de mi propiedad, a medida que me pareció que era una buena elección, estar ahora, porque lo estoy haciendo todavía, lleva muchísimo tiempo, digitalizándolo para tenerlos capturados ya en la computadora por el hecho de que los estoy vendiendo, que Claro, hay un resurgimiento hace un tiempo ya de los vinilos claro, y sí, sí, sí. entonces son muy buscados, son muy buscados. Los DJs mismos, eh, como al margen de toda la música que se escucha ahora, también se utiliza mucho la música pop de los 80, Totalmente. coincide con todo el material que yo tengo, porque es de esa época. Entonces son muy buscados, esos intérpretes son muy buscados. Qué Y bueno, lindo. es otra de las tareas simultáneas que estoy haciendo. Qué lindo. Che, te gustaba ese laburo? Era, me imagino que habrá sido todo un vértigo laburar de DJ en esa Sí, época, teniendo que primero que sí, escuchar el porque no CD, tenías. el disco, traer pensar el que ibas a poner después para venir, ponerlo en Bueno, la y te voy bandeja, a dar un dato técnico, te voy a dar un dato engancharlo. técnico, te voy a dar un dato técnico que complicaba la tarea del DJ en mi caso. A ver, Eh, Vamos a tratar de que todo el mundo lo entienda. claro. El DJ, sí, no es muy complicado, pero es un datito técnico. El DJ, ¿qué hace? Elige un tema, lo pone, vamos a decir entre comillas, al aire, o Sí, como quien dice, al salón, para que la gente lo baile, y cuando piensa cuál va a ser el siguiente, con y ya no hablo de los elementos que hay hoy, que son todos digitales, con las bandejas giradiscos que se usaban antes, tenían lo que se llama pitch, que es un variador de velocidad. claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacía el DJ? Adaptaba la grabación original a la velocidad del tema que está saliendo para que siga teniendo el mismo ritmo. Para empatarlo, claro. Bueno, yo trabajé como DJ sin bandejas con pitch. Ah, mira. El trabajo era muchísimo más complicado porque al no Eh, contar con ese recurso técnico, Sí o sí tenías que pegarle al tema que venía. tenías que utilizar un tema que tuviera el mismo ritmo para no variar el, el ritmo que se estaba bailando. Me encanta ese dato. Era Sí, muy difícil, claro, claro. muy difícil. Pero después estaba lo otro. Como yo te contaba que trabajé en un salón de fiestas, yo tenía un arreglo que a la confitería le venía muy bien. Epa, No solo iba al salón en el día y horario de la fiesta, sino que también atendía al cliente cuando previamente contrataba el salón y venía a coordinar en una charla conmigo un día cualquiera, que podía ser un mes antes de la fiesta, por ejemplo, o más. y Obviamente claro. que eso se hace con mucho preparativo, con mucha anticipación, para ultimar detalles en cuanto a la música, no a otra cosa porque no era mi tema, pero sí hacer una charla y acordar cuál iba a ser el tema de entrada, si era casamiento o 15 años, Claro. qué bloques, qué tipos de bloques de música quería, cuál primero, cuál después, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro. ¿Van a querer el carnaval carioca? Había que consultarlo porque había algunos que no, Claro. yo eso no quiero saber nada, y era lo mejor de la fiesta. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. No, además me imagino que el Carnaval Carioca eran un par de discos así que vos tenías que tener aparte para ese momento. No, muchos porque yo, por ejemplo, el carnaval carioca que utilizaba, muchos lo habrán hecho, pero yo tenía esa costumbre, no incluía solamente el famoso PPPPP, que era el disco samba que sonaba en todos lados, Claro, sino ochenta que y cuatro años en después, el mismo tema. claro, le vas agregando temas que son muy festivos, muy rítmicos, no importa el tipo, terminabas poniendo temas, te hablo de aquella época,
de grupos nacionales, temas de Catunga, Ah, hasta de los Guaguancó, que eran todo fiesta, fiesta. Entonces eran todos temas que eran toda alegría, no era solamente para bailar, eran temas muy alegres que cabían perfectamente en ese bloque del carnaval carioca, que no era exclusivamente de música brasileña. claro, 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 Arrancabas claro. con la música brasileña. ¿Cuánto Qué pueden ser? bueno, Cinco che. minutos. Después venía de todo, todo. Hasta temas muy viejos, que ya eran viejos, de los 60, temas Claro, muy claro, bailables 60, de 70. la época de Palito Ortega y de todo, de todo. Eran Qué temas hermoso. muy bailables, muy divertidos, todo. Era muy especial el carnaval carioca, lo sigue siendo, pero había otro material en aquella época, precisamente, porque era muy útil todo ese género musical para ese bloque, que era lo Claro, más divertido de la fiesta. qué bueno. Bueno, pero eso también, te contaba, permitía un contacto con el cliente, previo, no que llegan los invitados, llega el cliente y ven al tipo parado ahí en la cabina y dice, ah, este es el DJ. No, ya lo conocía, ya había Claro, hablado, ya había hecho, había determinado unas cuantas cosas. Y yo le sumaba algunos chichecitos propios de mi toque ordenado y organizado. Y venía muy bien porque cuando vos trabajás en un lugar fijo, y el DJ es fijo en el salón, más que nada, siempre es el mismo personal, siempre es la misma rutina, claro, pero eso no significa que sea aburrido, por el contrario, al tener la misma rutina, era todo organizado, se seguía una rutina. Entonces iban todas las cosas, los momentos enganchaditos uno con otro, todo organizado, siempre en coordinación con el maître del salón, ¿eh? Para que no claro, haya sí. baches, para que Las, cuidando todos los detalles, sí, ¿no? claro, claro. Y, y salía bárbaro todo, Qué muy hermoso. organizado, muy prolijo. Y eso a mí me encanta, que las cosas salgan redonditas, que no haya errores, que no haya confusiones, que no haya superposiciones, y, y es otro resultado, es Totalmente. otro resultado. Eso, esto, Claudito, del DJ, ¿tiene alguna coordinación con que hayas puesto tu propio estudio? ¿O el estudio viene, no tiene nada que, Yo no creo que tiene nada que no, ver más con por esto? eh, un poco tiene que ver en el sentido de que uno ya tenía algo de equipamiento, pero lo mínimo que se necesita para hacer por ahí algunas grabaciones o pruebas en tu casa, las bandejas giradiscos, una consolita mezcladora, un Claro, amplificador y un par de baffles, no, no muy potentes, no los que se usan en los servicios de jockey, sino para escuchar en tu casa, como lo tiene cualquiera, no más allá que eso. Pero después, cuando se incorporó la locución, antes de recibirme inclusive, ya hacían falta otras cosas, que el micrófono, que en aquel entonces eran caseteras, para claro, grabar y para reproducir distintas cosas. Después te aparecen por ahí la posibilidad de grabar algún programita de radio. Eso ya es más un trabajo que en la primera etapa sí es de locución, cuando de pronto vos la grabás, porque era la claro, forma de que saliera más prolijo, ¿no? Y teniendo la locución grabada, haces de cuenta que el locutor es una persona que ya se fue y vos pasás a ser el operador que compagina, como se decía antes, este, todos los elementos necesarios para el programa para que tengan continuidad, pero con prolijidad. Entonces, va la apertura del programa grabada como artística, un, un, una presentación inicial del locutor, la música, la cortina musical, las tandas y las promociones. Y entonces quedaba un programa muy prolijo para que se emitiera como era costumbre en aquella época de los 70 y 80, que saliera muy prolijo al aire. ¿Por qué? Porque los programas que nosotros escuchábamos como oyentes sí, de distintas emisoras de FM eran programas que se producían, o mejor dicho, que se grababan en productoras que se dedicaban exclusivamente a compaginar esos temas y enviarlos a la radio
ya terminados con lujo de detalle. claro. Por eso la radio de aquella época daba mucho gusto escucharla, porque era una prolijidad bárbara, no solo en cuanto a los locutores, a los profesionales, sino en la edición. Al armado propiamente del programa. Todo, la Claro. parte artística, los comerciales. Era todo un trabajo editado previamente que hacía que quedara muy prolijo y se emitían grabados en las FM. Esa era la mecánica de aquella época. Claro, qué hermosura. Tremendo. Entonces eso hace que vos vayas de a poquito sumando equipos para Sí, más ya ir, elementos de a ir poco. Yo pensando, en realidad, en una primera etapa hablando, pensando en la locución, pero después sumando todo lo demás. claro, claro. Es decir, los primeros elementos, como te decía, eran de la época de DJ. Ah, claro, al revés. Cuando se suma lo de la locución, uno agrega otras cosas. Claro, ahí Una está. consola más importante, otras máquinas para grabar, para reproducir, otros elementos más nuevos, otros sistemas más nuevos que se utilizaban para radio sobre todo, y ahí vas ampliando. Pero ¿qué pasa? Yo trabajé, a ver, vamos a hacer memoria, en radios, incluyendo las que estuve dirigiendo, hasta el 2004, Ah, porque desde el 92 hasta el 2004, 2005 inclusive, yo estuve dirigiendo distintas radios, por unos cuantos años, con con la locución simultánea, ¿no? Para una y otra emisora. Y recién, perdón, en el medio, en el 98, a pesar de que yo ya grababa en mi casa, en un espacio muy chiquito, eh, dije, no, vamos a poner el estudio en otro lugar, con más espacio y para hacer otro tipo de trabajos. Y en el 98 fue cuando empecé con mi estudio, en lugares alquilados, pero con más espacio para poder grabar programas de radio con otra gente, claro, para poder grabar músicos. sí. Y Y, ahí se amplió un poco la... y ahí de ahí viene después tu parte de las filmaciones y todo eso que después Claro, pegás. el video lo sumé más adelante porque mi fuerte siempre fue el audio. Desde que había empezado con aquellos equipitos de muy joven y con los años y vas sumando, vas aprendiendo cosas. Cuando vinieron las computadoras, que no estuvieron siempre desde que yo estuve haciendo esta actividad, después vinieron las computadoras que manejaban Claro, audio, la grabación y edición digital. eh, Algunos equipos se dejaban de usar ya porque la computadora se encargaba y había que trabajar con eso, la grabación de los CD, los programas ya salían en CD, los programas grabados, programas de claro, radio grabados ya salían en CD. Eh, y después llegó un momento que se terminaron enviando directamente por internet, grabados en MP3. claro. Pero en el medio de todo eso, y cuando todavía estaba dirigiendo radio, fue cuando empecé en el 98 con mi estudio ya un poco más amplio y Claro. haciendo otras cosas, en distintos domicilios porque eran lugares alquilados con el espacio físico suficiente. Pero no solo te quedaste con la locución, sino que empezaste a laburar haciendo producciones para otras personas. Sí, 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 tanto de radio como, como para músicos y otros colegas locutores. Más adelante fue cuando incorporé el video al estudio. Mm, Surgió una posibilidad, que la verdad que, como se suele decir, salió de la galera, con un cliente al que le grabábamos programas de radio para que salieran en distintas emisoras grabados en CD, y esa misma persona quiso hacer un programa de cable, o mira, mejor dicho, en un canal de cable. Y entonces, bueno, surgió un contacto con un canal de cable de la zona sur, eh, y con un amigo, porque no teníamos los elementos, empezamos a grabar en mi estudio el, el programa de cable con dos o tres cámaras, con un switcher, mezclador de video, con micrófonos corbateros, algo de iluminación sumada a la que había en el ambiente, aunque después, como ya se incorporó la actividad del video al estudio, aparte de lo de audio,
y a pesar de que yo cambiaba de domicilio, siempre buscaba espacios grandes, no un estudio de 4x4 como teníamos al principio, sino ya salas de 7x5. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, cuando hice la segunda de las mudanzas que tuvo el estudio y ya me fui a un espacio en Caballito, que era muy grande, de un muchacho conocido, que no éramos amigos, pero nos llevaba muy bien porque él me encargaba trabajos de locución, Ah, bien. y donde él trabajaba había un espacio muy grande que estaba desperdiciado porque no se utilizaba para nada, y me lo alquiló en un momento que yo necesité mudarme de uno de los lugares por como digo yo siempre, el destino del inquilino, que cuando Claro. no te renuevan contrato, Ujú. a volar con todo. Una Claro. cosa es mudarte de tu casa con los muebles, ¿no es cierto? Y Sí. otra cosa es mudar a un estudio de grabación que tenés que desarmar, tratamiento acústico, desconectar todos los equipos que te llevó tres Claro, días sí, sí, conectar, todo lo que lleva un estudio. adaptar el nuevo lugar, lo tenés que prever Claro. y hacer autorizar en el contrato, hacer algunas modificaciones físicas. Ah, todo legal. Todo legal. Ah, sí, Qué tremendo. porque Y, no te arreglás como viene y el lugar. siempre vos metiendo mano ahí en todo lo que es la Y técnica para sí, hacerlo yo no soy muy a ducho, tu como me gusto. hubiera gustado ser, para algunas cosas así de, ¿cómo te puedo decir? Instalación, reparación. No, lamentablemente no soy un tipo que se da maña con electricidad, ni mucho menos albañilería ni Ah, no. instalación. Claro, es verdad. Había que contratar todo y pagarlo. Lo que Ah, sí quedaba a mi cargo era la última etapa, cuando ya estaba todo pipí cucú, pintadito, listo, piso, techo, tratamiento. El tratamiento acústico no, el cielo raso acústico, que eso se mandaba todo a instalar, y cuando ya estaba todo listo, listo, pintado, totalmente instalado, iba yo con el tema del tratamiento acústico. Hay algunas fotos por ahí cuando estábamos haciendo la instalación de por ejemplo, el tratamiento acústico en las paredes, trabajando los rollos de lana de vidrio, con lo peligroso que es eso, claro, eh, porque lo que vuela uno lo termina aspirando, trabajando con barbijo, trabajo tremendo de armar bastidores y después sobre la lana de vidrio colocar telas para que se contenga todo ese material, para que ya no vuelen más esos hilos de lana de vidrio, para que aparte tenga otro aspecto, otra estética. claro. Y después de eso, llevar todos los equipos que te habías mudado, Para, claro. colocar e instalar todo, Pero, con todo lo que implica el cableado. En un estudio de grabación no hay sistemas inalámbricos que valgan, salvo que quieras utilizar un micrófono inalámbrico. Todo lo demás es cableado, sí o sí, porque son conexiones entre equipos. claro, Tenés cableado de audio, la consola con los micrófonos, los sistemas de línea que van a la sala para conectar los instrumentos, iluminación, eh, algo de video que tiene que estar más o menos listo para los trabajos que se presenten. Es mucho trabajo de conexionado, claro. más que Sí, nada, sí. mucho trabajo de conexión de cablerío. Y eso lo sabía yo solo. Incluso cuando me han ayudado amigos con trabajos pesados, hasta cuando hablábamos del tratamiento acústico, que se venía, me han hecho instalación eléctrica, amigos que me han ayudado con, el, con lo de la instalación de la lana de vidrio. Cuando llegaba ese momento me decían, bueno, Claudito, ¿ahora en qué te puedo ayudar? Yéndote, decía yo, porque a partir de ahora no me podés ayudar. Primero, no me podés ayudar. Y segundo, tengo que tener la cabeza libre para recordar cómo va toda esta conexión, que por ahí me llevaba un día entero. Claro, Entonces yo le decía, mira, dejemos todo como está. Ya me ayudaron a entrar las mesas del control. Yo siempre tuve un control más o menos de 4x4 como tengo ahora,
que es amplio, con estas 3 mesas en U, equipos puestos todos alrededor. Creo que La sala, impensable bueno, hoy. ahora la sala, ¿eh? ¿Cómo? Impensable hoy. No, pero qué sé yo, para el equipamiento que se usa necesitas un espacio físico. Claro, Entonces es muy importante poder contar con 4x4 para instalar todo el control. La sala puede ser más chica, donde está el micrófono, como lo estoy usando hoy, sí, que ya hay determinados trabajos que no se hacen más porque se dejaron de hacer, pero la sala donde está el micrófono, con su tratamiento acústico, puede ser mucho más chica, mientras claro, vos tengas buen sonido ahí, con el equipito de auriculares, un monitor para internet, otro monitor, porque también hago trabajos de doblaje acá mismo, y pero el tema de la conexión lo tenés en la cabeza. Y si alguien te está hablando, no te acordás de, nada, de todo lo que hay que conectar. claro. Entonces lo hacía, es decir, me habían ayudado una barbaridad, pero de ahí en adelante ya no me podían ayudar. Yo necesitaba estar solo y tranquilo para recordar dónde va cada cablecito, cada conector y probar todo. Eso lo tuve que Totalmente. hacer cada vez que me mudaba. Eso lo tuve que hacer cada vez que me mudaba. El Tremendo. primer lugar que alquilé fue en Villaluro. El segundo en Liniers. El tercero en Caballito, que fue el espacio más grande, donde tenía inclusive, yo siempre lo nombro así como el predilecto de alguna manera, porque tenía una sala muy grande de 7x5. Ese lugar también dio para tener un ambiente de vestuario y maquillaje. eh, Teníamos Claro, las parrillas de luces importante. instaladas, de luces frías que se usan para el video digital. Eh, Estaba la posibilidad, al ser una sala tan grande, de tener 2 mesas que se podían unir o no para hacer un programa de radio con invitados, con 2 micrófonos de estudio, que pudieran cubrir a los presentes. Ahí también en Caballito mismo dimos cursos de doblaje durante mucho tiempo, hubo Claro, mucho trabajo de eso. Después me mudé a Almagro, ya también no solo buscando el espacio físico, sino la ubicación geográfica, por el hecho de que al dar cursos no quería hacer viajar tanto a la gente, claro. porque los cursos los empecé dando en Liniers y mucha gente salía de su trabajo en el centro y tenía que viajar hasta allá, les llevaba un tiempo. Sí, sí. Entonces teníamos que acomodar también los horarios para darle tiempo a la gente. Bueno, por eso fue que después de mudarme 2 veces, fui a Almagro, a Corrientes y Gascón, a Buena una cuadra ubicación. y media de la estación Medrano. Y, y bueno, y eso también siempre significaba y generaba mayores costos por ubicación geográfica, por metros cuadrados. Claro, Y finalmente, para no hacer muy larga la historia, cuando uno ya con la experiencia anterior olfateaba que no te iban a renovar el contrato, en el 2016 me di cuenta a tiempo y empecé a armarme algo acá en casa, achiqué los metros cuadrados, lo necesario para seguir trabajando, y en parte de la terraza me armé el estudio y por suerte lo tengo en casa. qué bueno. Así que después Y de un lindo estudio, tantas ¿no? idas y Y ya venidas, tranquilo. Y ya tranquilo no, porque tranquilo. sabés que es el Fue una definitivo. locura Lo tener pusiste esta como querés. actividad. Sí, sí, necesitas esa tranquilidad, de quedarte en un lugar y ya van 7 años que estoy acá, no, no tener que estar pensando, ¿me van a renovar contrato? O tengo que hacer otra vez esta locura de la mudanza, Claro, del desarme, de la reforma del nuevo lugar y el armado de nuevo. Era una locura de trabajo, claro, era una totalmente. locura. Cla- Así eh, que, no sé si querés que hablemos ahí un cachito de tu parte de los laburos para afuera de filmación. ¿Laburaste con artistas a los que les no, yo hiciste? más que nada te digo qué tipo de trabajo hacía de filmación. Está lo que se llama los videos sociales. Es decir, si tenés que ir a filmar una fiesta de 15, un casamiento, no sé, comunión, bautismo, cumpleaños.
que no son de 15. Sí me tocó ir a filmar, por ejemplo, cumpleaños de 40, de 50, que son Ah, celebraciones por el número redondo, y claro, se más hacía importante. ahí en un salón, una cosa muy linda, muy divertida, que hace el cumpleañero con sus amigos. Pero la mayoría de los trabajos que hacía para filmaciones eran en teatros, y muchos con profesoras de danzas, donde Ah, se filmaban las muestras, claro, que no siempre eran de fin de año, a veces se hacían muestras a mitad de año y con muchas alumnas. Entonces había que filmar todas las coreografías, eh, espectáculos largos. También hice filmación de espectáculos de tango mira, con muchos cantantes, es decir, espectáculos muy largos en teatros grandes, sí, en el Broadway, en el Empire, en el Astros bien. y algunos otros que no me acuerdo, porque eran con cantantes, ¿cómo te puedo decir? No de renombre, pero excelentes intérpretes. Y hay Claro, mucho en el tango, claro, hay mucho. Entonces se hacían shows muy largos, de un promedio de 5 horas, y había que estar con el ojo en la camarita para que no haya errores ni tropiezos. claro, sí, sí, no, tremenda logística, me imagino poder hacer el seguimiento de un espectáculo de ese tipo. No, y aparte con parejas de baile, que era muy lindo, eso le da un color hermoso al espectáculo. Parejas de baile y de ballet también, con Mira, muchos integrantes. Era hermoso poder tener esas grabaciones y seguir, vamos también a otro tema técnico, cuando el trabajo, por su presupuesto, solo daba para hacerlo con una cámara ah, y no con dos. Todo otro tema. recaía en tu única cámara, y si había alguna pifiada, quedaba porque no había respaldo. Claro, No había respaldo de otra cámara para después hacer la edición multicámara. Entonces tenías que tener un pulso y un ojo tremendo, ni hablemos cuando estaba ese movimiento bastante rápido de una pareja de baile, que se totalmente. desplaza por todo el escenario y haciendo buenos planos de los pasos y siguiendo casi al milímetro todo lo que hacían. Hermoso. Es muy lindo trabajo. Hicimos algunas cosas en el estudio también, cuando no eran espectáculos, cuando no eran en teatros, algunas cositas que se filmaban aprovechando el espacio, que no era un estudio de televisión, pero no cualquiera tiene una sala de 7x5. Uf, Entonces se aprovechaba y se hacían algunos trabajitos para cosas así particulares, o algunos demos de cantantes, este, trabajos divertidos que se hacían también dentro del estudio. Por eso las parrillas de luces frías que tuvimos que poner en, este, en las otras parrillas que son de donde lo colgás, claro. para que esté la instalación disponible en cualquier momento. Lindos trabajos, dentro y fuera del estudio. De... Tremendo. Te pasaste por todas las partes de Es que está lo todo que es un. relacionado, de alguna Claro, manera está todo relacionado. claro, por No eso. implica que todos los estudios se tengan que dedicar a todo eso, pero está relacionado, está Sí, sí. relacionado. No, De pero además, pronto te sale un sonido en una conferencia, como nos pasó el año pasado, que hubo que hacer en el auditorio de una universidad privada. Había no sé cómo llamarlo, un evento que duraba todo el día con claro, distintos panelistas, y sí, terminamos haciendo sonido, video y fotografía del evento de todo el día. Es claro. decir, un trabajo triple. Y no siempre se da eso. Pero bueno, hay que estar listo, hay que estar preparado. Y todo esto, bueno, parece no fue el tiempo en esta segunda parte de la reunión. Pero todo eso te fue preparando por ahí para la última parte, que ahora si podemos hacemos la otra parte, que viene a colación del doblaje, ¿no? Porque esto que vos te estás hablando, todos estos laburos que hiciste, es como que fueron una preparación, porque vos después de hacer estos trabajos afuera tenías que volver al estudio, editarlos, editar video, audio, Sí, prepararlo sí, sí, y sí, sí. entregarlo. Algo parecido a lo que Lo que hoy, tiene que ver con las videofilmaciones implicaban eso. claro, Eso era lo que se suele llamar el servicio de cámara.
Vos vas al lugar físico y haces la grabación del espectáculo o de la fiesta, lo que sea. Te traes el material al estudio, haces la captura para cargarlo en la computadora y ahí empezar a editar. Hicimos también algo, durante la pandemia, ahora me hiciste acordar, durante la pandemia, que no se podía ir a ningún lado, hicimos un programa que salía por YouTube con horario programado, con Sí, horario fijo, como si fuera un programa de cable, sí. un programa de tango con esta gente con la que yo trabajaba haciendo la filmación de Ah, los mira, espectáculos, y cada uno grababa desde su casa sus bloques, por ejemplo, los columnistas. claro, Entonces, teníamos los columnistas con su charla, grababa, por ejemplo, por Zoom, eh, conversando con el conductor. Y si de pronto se hacía una entrevista a algún cantante, teníamos material de archivo, precisamente de todos los espectáculos que se habían filmado previamente, y todo ese material está guardado, para poner el momento musical con ese artista en el programa. Se editaban las publicidades y todo yo lo hacía acá en el estudio durante la claro, pandemia. tremendo. Entonces, íbamos reuniendo el material y lo ensamblaba acá por edición, a modo de cualquier programa de cable, con videograf, con los zócalos, con logo, todo lo que corresponde a un programa de televisión. Pero hecho durante la pandemia con grabaciones Claro, en sí, cada uno en sí. su domicilio. No Para había lo otra que vos ya alternativa. estabas preparado, así que no, Sí. no te agarró Bueno, desprovisto. hubo que hacer de todo. Hubo que hacer de todo. Claudito, Sí. hacemos el último cortecito, ¿te parece? Y después vamos Bueno, con la última parte. nos vamos con la última. Gracias. Vamos, dale. Así pasaba la segunda parte de esta entrevista con Claudio Munda. Los espero ya para compartir la tercera y última parte en la que nos va a contar un poquito más sobre su trabajo en su propio estudio, doblaje y todo lo que viene trabajando. Así que gracias por estar.